Muy bien, antes de comenzar con la traducción de versículos, vamos a, eh, vamos a ver Juan 1:1. Kata Johanen. Kata es según, bueno, acá no le puse kata, pero en el Nuevo Testamento, cuando ustedes abren los cuatro evangelios, dice kata Johanen, kata Lucan, kata según, ¿qué quiere decir según? Según Juan, según Lucas, según Mateo. Acá este es según Johanen, según Juan. Juan 1. Muy bien. Esta es la preposición en. Esta es una preposición. Después vamos a tener una clase con las preposiciones. Hay muchas preposiciones. Esta es una de las más conocidas, en. ah, Preposición porque se pone antes, antes de, el, antes de la palabra. Entonces, acá tenemos la preposición en, que es igual que en español. ¿Ah? En arge, arge, arge que es Principio. principio. Ahí está. Veíamos, por Arte. ejemplo, Génesis 1:1 cuando leíamos Génesis desde la Septuaginta. Después vamos a trabajar también, después, no hoy, algún versículo de la Septuaginta del Antiguo Testamento, porque la Septuaginta es muy importante conocerla, a pesar que dice, bueno, griego es el Nuevo Testamento, pero eh, los escritores del Nuevo Testamento citaban frecuentemente la Septuaginta. ¿Ah? Entonces, porque la gente a la que ellos le escribían no manejaban la Biblia hebrea, sino la Biblia griega. Entonces, hay cantidad de citas en el Nuevo Testamento, citas del Antiguo Testamento, que son tomadas no del texto hebreo, sino de la Septuaginta. Por eso es tan importante conocer la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Entonces tenemos acá enarge y acá ¿qué dice? Energía en mí, En, en, pero acá dice en, en también. Pero igual, ¿por qué hay dos en? Acá está con epsilon y acá está con eta. ¿Qué es este en con eta? Si dijimos que esto era la preposición. Este es un nominativo. El verbo. Este es el verbo, muy Verbo. bien. Este es el verbo En, eimi, el verbo en, ser o el verbo estar. en mí. ¿Ah? El verbo ser o estar, pero en pasado. ¿Ah? En pasado, en imperfecto. ¿Ah? Hay una sección en el manual que yo les di que está el verbo eimi, con presente, futuro, pasado, ¿no? Ahí repásenlo, por eso que le dije que repasaran verbos y entonces estos dos en, uno es preposición y el otro no es preposición, el otro es verbo. ¿Ah? La preposición se diferencia del verbo en este caso porque acá está con épsilon, una E corta, y acá está con eta, una E larga. Enarge en jologos, en jologos. Este, eh, este jologos, ¿en qué caso está? nominativo, porque Nominativo, está muy bien, mencionando a la Julio, palabra. nominativo. Nominativo, Nominativo. muy bien. Enarge en jologos. En el principio, arge Principio. es principio, principal. Por ejemplo, alguien principal también. Pase, mi amor, hoy sabe que ando muy pobre. Muchas gracias, mi querido. Okay. Enarge en jologos. ¿No? En el principio era, este es el verbo, Hasta mañana, compañera. La palabra.
el verbo en imperfecto. ¿No? En el principio era la palabra o el logos, o como traduce Casiodoro Reina, el verbo. En arge, en logos. No. ¿Y esto qué es? Y Hay una Y, preposición. no, Trae esta es No. la conjunción. la conjunción. Conjunción copulativa. copulativa. Conjunción copulativa. ¿Tá? Trae. Y se traduce como y. ¿Ah? Y el logos, hijo logos, y acá esto qué es, Logos. Trae. El verbo y mí otra vez. Era el verbo en mí otra era. vez, ahí está, otra vez lo mismo que acá, ¿verdad? El verbo en mí, ¿ah? En imperfecto. ¿Ah? En el principio era el verbo, y el verbo era, pros es con o hacia, eh, hacia Dios o con Dios, se puede traducir con Dios, ¿ah? Con Dios. Entonces, y el verbo, y conjunción copulativa, y el verbo o el logos era con Dios. Y Y de nuevo. Theos, ¿esto en qué caso está? Mm, Nominativo. Nominativo, Sustantivo, nominativo, sustantivo. muy bien. ¿Y este otro en qué caso está? Logos, luego la palabra. ¿En qué caso? No, ¿Y ese era nominativo también? En nominativo también. Los dos están en nominativo. Noten que terminan os, los dos. Os. Es de la segunda declinación. Es de la segunda declinación. ¿Ah? Segunda declinación. Hay algunas palabras que cuando terminan en os es eh, genitivo, pero eso es de la tercera declinación. Pero tanto theos como logos son ambos vocablos son de la segunda declinación y la segunda declinación, el genitivo es OU. ¿Ah? O sea que claramente acá se puede ver que es de la segunda declinación y es nominativo. Ambos vocablos están en nominativo. Y Dios era el Logos, o como lo traduce Casiodoro Reina, y el Logos era Dios. ¿No? El Logos era Dios. Juntos, lo vimos el otro día, eh, eh, no sé, no, juntos no lo vimos. Eh, esto es eh, este era, este era, acá está, de vuelta, ¿vieron el verbo eimi como en imperfecto, como se repite varias veces, ¿no? ¿Ah? Sí. Era, el logos era, Este era, ¿y este en qué es? Era en Una preposición. La preposición también. Este era en arge en el principio con, y este sustantivo, ¿en qué caso está? Entonces, Acusativo. está en acusativo, ahí está. Es de la segunda declinación y el nominativo de esto, ¿cuál es el nominativo de esto? Seos. Feos, muy bien, acá está en caso nominativo y acá está en caso acusativo. ¿Qué es seos? Dios. Dios, muy bien. Ah, este era en el principio con Dios. Ah, ton theon, ton theon. Ah, panta, que es todo. Ah,
Panta es todo. ¿eh? Todo Cantaré en el todo. egéneto, todo, todo esto era. ¿no? Y horis auto egéneto auto aude en. Todo era, era, todo vino a ser, en realidad, ¿no? Todo fue hecho, ¿no? Y todo esto fue hecho por él. Muy bien. Entonces, acá es para ustedes ver los eh, casos, verbos y eso, que eso es lo que ustedes tienen que analizar ahora. Muy bien. Ahora vamos a ver los otros versículos. Muy bien. Ahora empiecen a trabajar con este versículo. ¿Tá? Vean dónde está el verbo, vean qué significa esto, en qué caso está. ¿Ah? No estamos viendo nada. ¿No? Ah, claro, porque No. tengo que dejar de compartir. Y ahora sí, compartir. Ahora sí. Ah, Muy Traducir el bien. versículo. Traducir el versículo. ¿Tá? Entonces ustedes trabajan con este versículo, tienen que tratar de traducir esto. Todo este vocabulario solo ya lo saben, menos esto, que no, creo que este vocabulario no se lo hemos dado, pero por las dudas yo le digo, esto es día de reposo, sábado, de ahí viene la palabra sábado. ¿Ah? Sábado es día de reposo. Lo demás, todo el resto del vocabulario ya lo conocen, traten de identificar dónde está el verbo, en qué caso están los sustantivos y vayan trabajando con este versículo. Señor, Señor,
Muy bien, ¿cómo van, hermanos? ¿Están pudiendo traducir algo? Algo. Muy bien. Acá, esta Sí, primera palabra es muy conocida, la hemos visto desde el primer año. ¿Qué es esto? Uno de los primeros vocabularios cuando vimos Kyrios. ¿Qué es el Kyrios? ¿El Kyrios qué es? Algo muy importante en el Nuevo Testamento, fundamental. Es vocabulario básico. Todo lo que tenemos acá es vocabulario de primer año. El verbo ya lo ubicaron ya el verbo. ¿Dónde está el verbo? Steam. Stin, ahí está. Ese es el verbo. Stin, ¿qué verbo es? El verbo en mí. El verbo Amy. Él es. Muy bien. Ajá. Curios era señor. Ahí está. Muy bien. Correcto. Curioso, señor. ¿Y esto acá qué es? Verbo to be. ¿Qué persona? Señor, el señor. Él El es. Señor, el Es. Señor es Muy bien. alzado, Muy bien. ¿Y Él, acá Dios, en qué caso está? sábado, sábado, nominativo. Señor es, el Señor es al sábado y no me sale sí o no sé qué sí. En la segunda declinación, el genitivo, ¿cómo es? Segunda declinación. Por eso yo les digo que siempre tienen que tener sus paradigmas bien a mano ahí, en una forma, tal vez en un cuaderno o algo, Sí, lo cosa de tengo que revisarlos rápido, los sí. paradigmas. Es el genitivo de la segunda declinación. Es el Tú. genitivo. Ahí está. Entonces, Bien. la traducción, ¿cómo sería de esto acá? Tu El, sábado. se- tú- el Señor el Señor es al sábado. El Señor es, El y Señor es el genitivo, ¿cómo lo traducimos generalmente? es al sábado.
Del, Él, no, él, él, del, él, del, él. ¿Cómo? Él puede ser, él. no. A ver, No. otra opinión. Creo que había escuchado por ahí, no sé, creo que Mónica había hablado, pero Del, del, muy bien, Mónica, Del, del del. O sábado. sea, el genitivo lo traducimos como del, ¿ah? Del, ¿ah? Del. Eh, eh, El en la mayoría de Señor los casos, es el eh, en la sábado. mayoría de los casos, a no ser que el contexto diga lo contrario, lo traducimos como del, ¿ah? Del Entonces, hombre. acá, ¿cómo vamos traduciendo? Entonces, hasta acá. El Señor es al sábado Es al de... sábado, es no, del, del sábado. del El sábado. El Señor Señor es del es, sábado, del es sábado. del sábado. Se- El eh, Señor y, es del y, y, sábado. y no es el Señor, porque Sí, vieron es que acá no Curios, hay Señor. artículo. Sí, Acá no hay Curios. artículo. O sea Señor, que Señor es Curios. Señor Curios. es del Señor, sábado, del Señor sábado. es del sábado. Ah, Señor es señores del del sábado. sábado, y acá, Es el... juíos que es muy importante en el Nuevo Testamento también, juíos, con espíritu áspero. Juicios, o Míos. juicios. El Señor del sábado es al hombre. El hijo. Mayor puede ser. El El Señor hijo. del sábado Hijo, mayor. muy bien, muy bien. Juicios. El hijo, juíos, El juíos es hijo, hijo. Vocabulario muy Señor importante, del sábado. muy importante. Juíos, ¿ah? El Juíos. Por eso que hijo, está con mayúscula, ¿vieron? ¿Vieron? Con mayúscula, con mayúscula. Y si está con mayúscula, ¿qué pista le da eso? si es mayúscula, el hijo es el hijo de Dios, está hablando, estaría hablando del hijo Ahí de Dios. está, el Hijo de Dios. Pero acá, ¿cómo está? El hijo del hombre. El El hijo del Hijo hombre. del Hombre. Ahí está. El hijo del hombre. Jojuíos, ¿en qué Juicios caso son está? Jojuíos, ¿en qué caso está? juicios. Ay, eso me mata, juicios. Y ahí estaría nominativo. Nominativo. ¿Se dan cuenta? Antropón. El nominativo por el artículo. Por ¿Ah? el artículo. Jojuíos, Antropón. jojuíos. El hijo. ¿Y Antropón. acá? ¿En qué caso Antropón. está? Antropón. Del hombre. Del hombre. No, sería Sí, sí, del hombre. Entonces, ¿en qué caso estaría? en caso. Estaría. No, a ver si nominativo sería, ¿no? Sí, No. ¿no? Si es No. del hombre, No. si es del Si Marca es del posesión hombre, genitivo. 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 genitivo, marca posesión. Marca una Ahí está, posesión. marca Ya, posesión. ya, ya. El Marca una hijo del posesión del hombre. hombre. ¿Ah? El El hijo hijo del del hombre. Vieron hombre. que acá Ya. está en nominativo, o juíos, y del hombre está en caso genitivo. El hijo del hombre. Entonces, ¿cómo diría entonces el versículo? El Señor. No, No, perdón. Señor. Señor ahí está. Señor es del es del sábado, sábado el Hijo del el Hombre. hijo del hombre. Ahí está. Eso está Señor en es del sábado el Hijo del Hombre. Lucas 6:5. A ver, alguien que lea Señor es en del sábado el español Hijo del Lucas Hombre. 6:5. Lucas Wow, Lucas 6:5. 6. Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Dice, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahí está, ahí está. Porque le reprochaban al Señor que había, no sé si había sanado a Ah, alguien en sábado. Entonces, él dice que el Hijo del Hombre, Señor Señor es es del sábado el o del día de Señor reposo, es como del se sábado. traduce, ¿ah? Señor es del día de reposo, el Hijo del Hombre. ¿Ah? Lo que pasa que ustedes recuerden que la sintaxis
¿Qué es la sintaxis? La sintaxis es el orden en que se ponen las palabras, ¿tá? Como cuando se está levantando una pared, se ponen los ladrillos en cierto orden. Bueno, y esto, las palabras son como si fueran ladrillos o bloques. Entonces, hay una forma de poner esos ladrillos, no se lo pone así nomás, no se tira así nomás, tienen un orden. Eso se llama la sintaxis, es el orden en que van las palabras, eso se llama sintaxis, ¿tá? Ahora, todo idioma tiene una sintaxis distinta, ¿ah? O sea, la sintaxis del griego puede coincidir o no con la sintaxis que nosotros usamos en español. Entonces tenemos que arreglar cuando traducimos para que se haga entendible el versículo. Entonces Tipo acá, inglés. en griego está, Señor es del sábado el Hijo del Hombre. ¿Ah? Para traducirlo, Casiodoro de Reina, para que se hiciera entendible, le dio vuelta, pero no cambió nada. O sea, no es que violó el sentido de, ¿no? Para que se entendiera, porque en nuestra sintaxis suena raro así decir, Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Entonces, que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Ah? Entonces, Arregló la frase. ahí Perdón, está. Hugo, ¿me podría dar el versículo y el, porque no lo entendí? ¿Lucas El qué? versículo es Lucas 6:5. Sí. Lucas Lucas 6:5. para usarlo, para leerlo Ahí, después, si no me olvido. ahí Muchas está. gracias. La sintaxis es el orden en el que ponemos las palabras. O sea, cuando nosotros vemos Hasta un mañana, mi linda. versículo, cuando vemos un versículo, tenemos que fijarnos dos cosas: la sintaxis y la semántica. ¿Ah? La semántica o el léxico es el significado de las palabras. Tenemos que saber el significado de las palabras, lo que significa. Pero también tenemos que ver la sintaxis, o sea, cómo esas palabras se articulan entre ellas, cómo se relacionan, porque las palabras no están volando en el versículo ahí, tienen cierto orden, pero ese orden no es el mismo en griego que en español. ¿Ah? A veces sí, pero la mala noticia es que la mayoría de las veces no coincide con nuestra propia sintaxis. Bueno, y en todos los idiomas es así. Por ejemplo, la sintaxis del inglés no es la misma que en español. Por ejemplo, un misionero que fue profesor mío en Facultad de Teología, eh, el profesor Carpenter, contaba que él fue de misionero a, a Bolivia y estaba predicando en Bolivia ese pasaje de la mujer sorprendida en adulterio, creo Juan 8 me parece. Entonces, que el Señor le dice, vete y no peques más. Entonces, él estaba predicando y entonces él armó la frase de acuerdo a la sintaxis del inglés. Y la sintaxis del inglés es distinta en español. Entonces él dijo, vete y peques no más. Entonces, para el inglés está correcto, la sintaxis es correcta, pero en español no, porque da la impresión, los que estaban escuchando tenían la impresión, los hermanos, de que, bueno, vete y sigue Sí, pecando nomás. perfecto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la sintaxis en los idiomas son distintos, el orden de las palabras. Él armó muy bien la frase pensando en el inglés, pero pero no, no coincide el orden de las palabras con el español. Así es también con el griego, ¿no? Por eso que nosotros tenemos que ver cómo el escritor bíblico arma eh, su oración, ¿ah? Que la mayoría de las veces no coincide
con cómo lo armaríamos nosotros en español. Muy bien, así que entonces ese es Lucas 6:5. Ahora vamos a ver la otra. Tengo que salir de acá, si no, no se ve. Y vamos a compartir pantalla. Muy bien. Este, ahí lo están viendo, ¿no? Este es un poco más complicado. Acá tienen, por ejemplo, algo que ya lo habíamos visto en el versículo anterior. Recién habíamos visto esto. ¿Qué era esto? Hijo. Hijo, muy bien. O sea que este ya Bien, lo tiene. bien. Este es un poco más complicado porque tiene participios. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que todo el Nuevo Testamento está lleno de participios? O sea, yo les recomiendo que ahora vayan a su manual y vean la parte de los participios, los paradigmas de los participios. ¿Ah? Y acá, este verbo, ¿qué verbo es? Tengo. Exactamente, Julio. Es el verbo Tengo. tengo. Ahí está. Pero acá está Arjona, conjugado, ¿no? jugado. Entonces ustedes tienen que ver en qué tiempo está, ¿ah? Tenía. Y vean los participios. Los participios. ¿Esto qué es acá? Este sustantivo, ¿qué es? Que lo vimos en Oh, primer año también. vida. Vida soy. Vida, muy bien, muy bien. Veo que están bastante encaminados. Lo único que van a batallar un poco va a ser con los participios ahí. Jo- jo- el- el. Esto acá les voy diciendo, porque no sé si lo hemos visto, esto es no, y esto también es no. Estos dos son no. ¿Ah?
Muy bien, ¿cómo van? Creo que la primera la descifré, dice, el que tiene al hijo tiene la vida. Muy bien, muy bien. Pero la segunda, Exacto. Muy, Hasta ahí llegué también. sí. muy Después dice, el que bien. tiene al Acá hijo, esto me es no. ¿Se acuerdan que les dije que esto es ah, no? No, ah, ¿Ah? no, no tiene, Ahí está, no no tiene. tiene, no tiene no tiene, Y acá este recién lo habían eh, visto. hijo, en el hijo, En el hijo no. no, no, no tiene, no tiene, el, no tiene, Sí, sí, ahí. el no tiene hijo, al hijo, no tiene al Sí, hijo, no el tiene al hijo, hijo, el que no tiene la vida no tiene al hijo el Señor. al hijo. ¿Y acá qué es? El Señor, No, o al, acá no dice no, no señor. tiene, Señor es ah, Kirio. sí, Kirio, esto no, es sí, Kirio. Dios, según, no tiene es Dios, Dios. Al Dios, hijo, ahí está. al ¿Esto hijo en qué caso de está? Dios, al hijo de Dios, ay, eso me mata, Ahí al está, hijo el de hijo de Dios, Dios. Caso al genitivo, hijo ¿verdad? de, Es posesivo. El hijo al de hijo de, Dios. al ¿Ah? hijo de Dios, al hijo de El Dios, que, el que no al tiene que no tiene, al hijo de Dios, y al hijo acá, de Dios, no tiene, no ¿esto tiene qué es? vida, soy en vida, De vida. Ahí está. Ajá. Y está en un caso, nominativo, no, no, acusativo de la no, primera declinación. claro, Zoe, sí, recuerden que acusativo, Zoe es de la soy, primera declinación. ¿Ah? No, Y no, acá esto es no, no. no, no, Así que sería la vida la no, vida no tiene, no no tiene, tiene. tiene. Ahí no tiene, está. la vida no El tiene, que tiene al al hijo hijo tiene la tiene vida, la vida. El el, que no el que tiene no, al no hijo de tiene Dios, al hijo de la Dios, vida la no vida tiene. no tiene. Vieron que la sintaxis está cambiada ahí, ¿no? O sea, está cambiada, o sea, no está cambiada, o sea, está cambiada de acuerdo a Que no nuestro tiene idioma, ¿no? ¿Ah? al Claro. hijo Entonces, la el que vida. tiene al hijo, acá, por eso que les decía que el participio que tuvieran a mano, el paradigma de participio, Ah, este es un participio de presente, de presente. Dios. Se puede traducir de dos maneras. Se puede traducir el que tiene o se puede traducir como un gerundio, teniendo, ¿tá? Cualquiera de las dos maneras. Queda mejor en este contexto, queda mejor traducir el que tiene. Si ustedes se fijan en, por ejemplo, logos calogos, lo traduce como teniendo. El que teniendo al hijo, traducen ellos, el que teniendo al hijo, pero queda mejor para el oído del hablante en español, el que tiene al hijo, ¿ya? Porque es un participio de presente, de presente. Da la idea de que de algo continuo, algo que está teniendo. El que teniendo al hijo, ¿ah? O sea, porque nosotros no es que tuvimos una experiencia mística un día y ya quedamos vacunados, no. Tenemos que todos los días, ¿ah? Entonces, es algo continuo, ¿ah? Por eso el presente, cuando veíamos los tiempos verbales y los aspectos verbales, el aspecto verbal, el tiempo, el presente, digo, da la idea de algo continuo, ¿ah? El que teniendo al hijo, o como traducimos nosotros, como tradujeron ustedes muy bien, el que tiene al hijo, Al hijo. tiene, acá tercera persona, singular, Bien. presente, de modo indicativo, ¿ah? El verbo Esto tener. de primer año, ¿ah? Ujú. Perfecto. Tiene la vida, ¿ah? Tiene la vida. El que, y acá también hay otro participio de presente, Hijo. ¿ah? El que no tiene presente de participio de la voz activa. El que no
El que no está teniendo o no tiene al Hijo, a Huion, al Hijo de Dios, la vida no tiene. Ahí está. Muy bien traducido. Muy bien traducido. Muy bien. Hugo, me estoy retirando porque tengo que salir, pero ya. Igual se Bien, queda grabado, tendré que mirar. bien, vamos a ir dejando por acá porque hoy trabajaron mucho y vamos a darles un descanso porque han trabajado mucho hoy y trabajaron muy bien, por otra parte, lo cual me deja muy contento porque han identificado verbos y todo eso. Así que vamos a orar para despedirnos. Vamos a pedir, hermana Mónica, que nos dirija en oración. Amén. Bendito Dios, Padre Celestial, Sí, te damos señor. gracias, Señor, por este día, por una clase más que nos ha permitido de todo, Señor, sobre tu palabra. Este idioma, Señor, que nos permite saber más sobre tu palabra, lo que tú quieres enseñarnos, Padre Santo. Bendice a nuestro hermano Hugo, Señor, que él nos dirige, Señor, nos ayuda. Dale sabiduría, síguele dando esa sabiduría que él tiene, Señor, de poder enseñarnos, Señor, y poder entender este idioma. Esto es para ti, para tu obra, para tu gloria, para tu honra, Señor. Todo lo hacemos para ti, para que tú te sientas bien, para que tú te sientas glorificado. Que llegue a ti como olor fragante por medio de nuestras vidas, Señor. Te damos la gloria y la honra, te damos las gracias por un día más, por una clase más, y seguimos, Señor, aprendiendo todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, para mis hermanos, que nos vamos a nuestros hogares. Amén. Gracias, Señor. Despídenos y te damos la gloria y la honra como siempre. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que, Dios mediante, nos vemos el próximo jueves. Que Dios le bendiga a todos. Igualmente. Bueno, que